Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios, mientras que el pueblo caminaba, iba instruyendo a su pueblo a través de Moisés y Aarón. Y cada instrucción era bastante específica y todo indicaba que aquel acto de libertad, aquella manera poderosa que Dios había usado para llevarlos a la libertad, no debían de olvidarlo nunca. Eso era el propósito de Dios y se los repetía en las instrucciones constantemente. Y ellos iban caminando a la libertad, a recibir la herencia que Dios había prometido, que le había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob, que se le había pronunciado Jacob a José y que Dios mismo se lo había dicho también a Moisés. Y ahora se los decía al pueblo, para que ellos cuando llegaran a la tierra prometida no olvidaran nunca el hecho maravilloso de su libertad cuando Dios los sacó del pueblo de Egipto. Pero ellos no iban solos, Dios los iba acompañando. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y vamos al capítulo 13, versículo 17. Y dice así: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Al analizar este versículo 17, lo primero que se nos dice que el faraón los había dejado ir. Y ya cuando iban caminando a la libertad, se iban moviendo, dice que Dios no les permitió ir por un camino que era más cercano, porque era la tierra de los filisteos. Este dato es muy importante porque es Dios quien les está diciendo no vayan por ahí. Y el motivo es de que los filisteos le iban a hacer guerra. Por eso Dios dice, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Recuerden que ellos nunca han peleado, nunca han estado en guerra. Mas, sin embargo, no son gente cobarde. El asunto aquí está en que Dios tiene cuidado de ellos, porque ese enemigo que iban a enfrentar, Dios ya sabía el pasado, sabía el presente y sabía el futuro. Lo cual significa que va a ser un enemigo que va a estar en contra de Israel siempre. Y nosotros, los que conocemos un poco de Biblia, sabemos que a través de la Biblia se pronuncian los filisteos. Mas, sin embargo, esta palabra filisteos, también si tú miras la traducción del original, también se traduce palestinos. Y nosotros conocemos la enemistad que existe en la actualidad
entre los israelitas judíos y los palestinos hasta este tiempo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, nosotros ya lo estudiamos, pero para el recuerdo de nosotros, el recordatorio o hacer memoria, tenemos que ir al capítulo 10 de Génesis, siempre mirando la información que ya sabemos y no tratando de indagar tanto hacia el futuro hasta que la Biblia no nos lo diga. Pero Dios ya habló de ellos en el capítulo 10 de Génesis, hablando de la descendencia de Canaán. Dice capítulo 10, versículo 13. Misraim. ¿Y quién es Misraim? Bueno, Misraim es un descendiente de Canaán o de Cam, aquella persona que decidieron toda la comunidad no seguir los principios de Dios. Tenemos que recordar eso, porque Misraim es Egipto. De hecho, en la Biblia, cuando está en el idioma hebreo, Egipto dice Misraim. Entonces, este Misraim, que es un descendiente de Cam, dice en el versículo 13, Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, y el versículo 14 dice a Patrusim y a Casluhim. ¿De dónde salieron los filisteos? ¿De dónde salieron los filisteos? De Misraim. O sea que los filisteos son parientes de Egipto. Vienen de la descendencia de Cam y son gente que no agradaba a Dios en ningún aspecto, tenían sus propios caminos, su propia religión, todo. Y Dios sabía. ¿Por qué? Porque históricamente ya se ha mostrado quiénes son los filisteos y sabía que iban a estar en contra de Israel y que iban a seguir estando en contra de Israel. Entonces, en el proceso de su libertad, en los primeros pasos a la libertad, Dios no quiso que se enfrentaran. Después les daría muchas victorias. Y entendemos que habrá derrotas también cuando el pueblo de Dios se encuentre en pecado o mal delante de Dios. Pero Dios aquí no se los permite pasar por ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo apenas va caminando a la libertad. Dios, sabiendo cómo el hombre actúa, les quiere evitar que se regresen y que tengan esa actitud rápidamente al tener una guerra, que regresen a Egipto. Él quiere llevarlos a la tierra prometida. Entonces, en su misericordia, les quiere evitar un problema grande, porque los filisteos son parientes de Egipto, son de su descendencia, y entonces no quiere que los enfrenten tan pronto, porque los filisteos lo que iban a hacer es tratar de pucharlos con sus hermanos y hacerles la guerra. Así es que esta es la razón por la cual Dios no los dejó ir por las tierras de los filisteos. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. O sea, tomaron un camino más largo rumbo al Mar Rojo por el desierto. Eso es lo que dice y eso es lo que Dios ordenó. Y dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y es aquí, como les digo, no eran gente cobarde. Dios los sacó de una manera en movimiento, tan ordenados, pero también los dice armados.
Era un grupo impresionante de gente y los hombres mayores, los adultos, estaban listos también en dado caso de que se presentara una guerra. Y de hecho, dentro de no mucho tiempo van a tener una, en la cual Dios le da la victoria. Lo único que Dios quiere evitarles en un momento tan rápido enfrentar una circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros tengamos ningún motivo para regresarnos. Y Dios no quería que se tuviera ningún sentir de regresarse. Entonces les evita eso. Pero realmente ellos eran un ejército delante de Dios, porque Dios va a ser conocido como Jehová de los ejércitos. Y ellos salieron de una manera que impresionaban realmente. En orden, en movimiento, por tribus y también hasta cierto punto equipados. Realmente traían muchas cosas de Egipto. Listos para la guerra, pero Dios no quería que enfrentaran esa guerra. No aún. En el futuro la enfrentarían y van a tener triunfos, sobre todo en los tiempos de David, cuando mató a aquel gigante llamado Goliat, el filisteo, que también es de esta descendencia. ¿Por qué? Porque mucha gente descendiente de Cam siempre va a tener odio por el pueblo de Dios. Y recuerden una vez más, filisteos también se traduce palestinos. Eso es muy importante por los que siguen las noticias o escuchan de lo que ocurre en la Franja de Gaza, que es en la actualidad el conflicto del Medio Oriente. Versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Aquí han pasado muchos años de la muerte de José. Mas, sin embargo, José, cuando murió, lo podemos mirar en Génesis capítulo 50, en el versículo 24 y 25, y dice así: Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Génesis 50, versículos 24 y 25. Y luego nos dice el 26 que José murió de 110 años. Y el hombre que les dijo y les recordó la promesa aún en su muerte, les había dicho: lleven mis huesos. Y la verdad les digo, esto no lo dice la Biblia, abro un paréntesis porque hay mucha gente judía y hay muchos eruditos de la Biblia que creen, no lo dice la Biblia, repito, que no nada más sacaron esos huesos, sino de todos los patriarcas que murieron allí. Mas, sin embargo, eso no lo dice la Biblia, pero sí dice de José. ¿Por qué? Porque José se los pidió y les recordó la promesa, muriendo con una fe tremenda, diciendo: Dios los va a visitar y quiero que lleven mis huesos de aquí. Eso, mis amados hermanos, es fe hasta la muerte. Y ahora, Moisés tuvo el cuidado de cumplir aquel juramento que se le hizo a José y llevaban sus huesos con él.
con ellos para llevarlos a la tierra prometida. Bendito sea su nombre, porque eso tiene gran enseñanza para nosotros. Versículo 20. Y partieron de Sucot. Volví a Éxodo, capítulo 13, versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. O sea, siguieron caminando de la ciudad cercana a Egipto, que se llama Sucot, hacia otra ciudad que se llama Etam, que era donde empezaba el desierto. Eso es lo que indica ahí. Pero mientras se movían, ellos no iban solos. Observa lo que dice el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Miren qué maravilloso. Nos indica que Dios, en su presencia manifestada, mientras que ellos caminaban por el calor tremendo del día, los guiaba con una columna de nube que era su presencia manifestada. Y en la noche, para guiarlos, también siendo las noches en el desierto, en los lugares así, se cree que son muy fríos. Yo he estado algunas veces en algunos lugares y sí es bastante más frío, fresco que en otros lugares, hablando del desierto. Y dice que Dios iba alumbrándoles con una columna de fuego. Su presencia manifestada de día para guiarlos a través de una nube, una columna de nubes, y en la noche a través de una columna de fuego. De tal manera que ellos siguieran caminando de día y de noche. Versículo 22, y es nuestro último versículo para este video. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Mostrando aquí la fidelidad del cuidado que Dios tenía y tiene para guiar a su pueblo. ¿Qué nos enseña exegéticamente esta porción del versículo 17 al versículo 22? Lo primero es que Dios no los sacó para llevarlos inmediatamente a la guerra. Se los evitó para que su fe no menguara. No estaban listos aún y Dios no quería que por ningún motivo se regresaran a Egipto. Ellos no conocían a su enemigo, pero Dios, que lo sabe todo, del pasado, presente y futuro, sabe que los filisteos están relacionados, tienen parentesco con Egipto, que es Misraim. Desde los tiempos de Cam se pronuncia su nombre. Y Dios no quiere enfrentarlos aún a ellos, aunque eran un gran ejército, que aún iban en formación como ejército y estaban armados, salieron armados de Egipto. Dice que mejor los envió por un camino más largo, a través del desierto rumbo al Mar Rojo. Y nos habla del cumplimiento del juramento de José, que llevaron sus huesos con ellos. Y nos indica estas dos maravillosas columnas, de día una nube y de noche columna de fuego. ¿Por qué?
porque Dios quería que avanzaran día y noche. Y Dios había llegado a ellos con el propósito de sacarlos de Egipto, pero no nada más con el propósito de sacarlos de Egipto, sino con el propósito de cuidarlos. Estaba con ellos de día y de noche. ¿Qué nos enseña esto en principios hermenéuticamente hablando para principios en la actualidad moderna? Nos enseña que nosotros al caminar por la vida, rumbo a la vida eterna, Dios quiere que evitemos guerras en ocasiones. Guerras que no deberían de ser nuestras aún, por diferentes razones. Pero que necesitamos ser obedientes para tomar el camino que Dios dice. Y si nosotros tomamos el camino que Dios dice, no vamos a tener que pelear esa guerra. Y nosotros vamos a mirar que entonces las guerras las pelea Dios por ti o por mí, cuando nosotros obedecemos en cuál camino Dios nos lleva y caminamos por él. Eso lo vamos a mirar en la Biblia y es algo real. Así es que no vayamos tan rápido a las peleas o a las guerras que no deberían ser nuestras. Un ejemplo. No necesitamos apresurar nuestro pie a asuntos prematuramente. Tomemos el tiempo y meditemos y busquemos sabiduría de Dios. Porque cada decisión en la vida conlleva un desafío, un asunto. Y a veces no lo necesitamos. Y Dios tiene otras maneras de proceder. Escuchemos el consejo de Dios a través de su palabra y vayamos por la dirección correcta. También dice que llevaron los huesos de José y no se quedaron en Egipto. Y aquí tenemos un principio de que Dios nos dice que nosotros no somos de este mundo. Cristo nos dijo que Él iba a venir por nosotros y que como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar y no se van a quedar ni nuestros huesos en la sepultura, nada, ni una célula de nosotros, cuando nuestro Cristo nos resucite para estar con Él para siempre. Bendito sea su nombre. José se llevaron sus huesos literalmente, pero eso es algo simbólico. José igual va a resucitar cuando Cristo esté listo y se toque la trompeta. Así es que dice también que Dios los acompañaba, en su presencia los acompañaba, representado en una columna de nube en el día y de fuego en la noche. Y dice que siempre no los dejó, ni de día ni de noche. Y nuestro hermoso Cristo nos dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él está siempre con nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Imposible es que estemos solos. La presencia de Dios va con nosotros. Por eso hemos de ir al rumbo y el camino que Él nos diga. Y digo el rumbo porque Dios los cambió por un camino más largo. Pero a veces, mis amados hermanos, no tenemos que irnos tan rápido a obtener las cosas. Es mejor tomarnos el tiempo que Dios nos dice. Tenemos ejemplos especiales en toda la Biblia
de que aquellos que se apresuraron se equivocaron, pero los que tomaron su tiempo y escucharon fueron bendecidos por Dios. David no se apresuró a tomar la corona. Nunca. Supo esperar. El apóstol Pablo, cuando él quiso hacer algo y el Espíritu Santo se lo evitó, él esperó hasta no saber en qué dirección iba a ir a trabajar en el Evangelio. Todas las cosas, mi hermano, tienen su tiempo, el tiempo de Dios. Y Dios siempre está con nosotros. Pero Él no quiere que nos desviemos de su camino, sino que vayamos en la dirección que Él quiere. Y en su camino estamos seguros. Así es que, ¿qué es lo que no debemos de aceptar cuando escuchemos algo en esos mensajes e exégesis que existen? Bueno, no debemos de aceptar que el pueblo de Israel eran cobardes y que por eso Dios no quiso enfrentarlos a los filisteos. ¿Por qué? Porque después van a enfrentar otra situación, otro pueblo, y los van a vencer. Entonces aquí no se trata de cobardía, se trata de obediencia. Importante. Son dos cosas totalmente distintas. El mundo presenta una valentía que se enfrenta a todo porque uno es hombre o porque no me dejo. Y la valentía delante de Dios pertenece al privilegio de obedecer los principios de Dios. Ir por el camino de Dios. Allí está la valentía que Dios nos enseña. Tampoco debemos de escuchar aquellos mensajes que dicen o que piensan que eso de la columna de nube y la columna de fuego son cosas que no ocurrieron o que son fantasías. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros nada más lo leemos en la Biblia, pero la Biblia es un libro espiritual donde Dios nos dice de qué manera Él hizo todas las cosas y dejó un pueblo atrás llamado Egipto, vencido por las maravillas que Él hizo. Y ahora a través de estas dos columnas estaba protegiendo a su pueblo y dirigiéndolo. Yo te puedo decir ya ahorita que el fuego es símbolo del Espíritu Santo, porque dice que los guiaba en la noche. Y el Espíritu Santo, como si el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, por lo que dice en el tiempo de Cristo, y el Espíritu Santo se representa como fuego, pues mis amados hermanos, el Espíritu Santo te guía, como esta columna de fuego te guía. Y también el Espíritu Santo te consuela, te da descanso. Dijo Cristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque la nube, al caminar en el calor, daba también descanso. Pero era la presencia de Dios manifestada. Y a través de la Biblia se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas, como Él quiere. Nunca dudemos de lo que Dios dice, de lo que Dios hizo y de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Porque ciertamente fue algo milagroso, algo glorioso, porque es algo de Dios. Son cosas que nada más Dios puede hacer, igual que la zarza ardiendo, pero no se consumía, a la cual fue Moisés a mirar. Así es que, mis amados hermanos,
Esto es lo que dice este párrafo. Sigamos entonces estudiando la bendita palabra de Dios, porque Dios nos seguirá instruyendo y edificando nuestras vidas, de tal manera que cuando nosotros hablemos con alguien, podamos hablarle de las maravillas que Dios hace y de las que ha hecho con nosotros al darnos perdón y salvación sin merecerlo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nos miramos en el próximo video. Te espero.